Vamos a ver qué es lo que nos pide en el caso del ejercicio 11, donde vamos a tener lo siguiente. Hay que describir en coordenadas cartesianas las siguientes regiones planas. ¿Sí? En primer lugar, nosotros tenemos el interior de un círculo, ¿sí?, que va a estar centrado en 0, 0, ¿sí?, y radio 2. ¿Sí? Esto sería el interior. Entonces, primero lo que debemos hacer es ubicarnos, ¿sí?, en lo que es el plano. Fíjense, acá tenemos los semiejes X y positivo y X positivo. Después lo segundo que tenemos que recordar es la forma general que tiene la curva o la gráfica a la cual estamos haciendo referencia. Entonces, por ejemplo, en este caso, si es un círculo, todo círculo, llamémosle C, va a ser de la forma x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado, esto es igual a radio al cuadrado. ¿Sí? Esta es la definición por fórmula canónica, donde en este caso el centro va a estar dado por las coordenadas x0 y 0 y bueno, radio es la distancia al cuadrado. Como en este caso nos piden interior, quiere decir, ¿qué interpretación podemos hacer nosotros? Bueno, lo ideal sería dibujar el círculo y la parte interior sería todo punto que esté, si está contenido en el círculo, pensémoslo de la siguiente manera. El círculo no es otra cosa que la distancia entre dos puntos, la medida de la distancia, el x, un punto xy, ¿sí?, y el punto x0 y 0. Que siempre esa distancia se mantiene constante, que es lo que dice R. O sea, esto si vamos a la definición puramente abstracta, digamos, del círculo, ¿no? Pero bueno, no nos compliquemos demasiado y vamos a ver cómo definir esto. Lo primero que tenemos que hacer es de este conjunto tratar de definir lo que sería la frontera. La frontera sería exactamente el círculo, ¿sí? O sea, ese conjunto de puntos, olvídense del interior, donde se cumpla esto, que esté centrado en 0, 0 y el radio sea 2. Entonces, por ejemplo, en este caso el centro va a ser 0, 0 y el radio va a ser 2. Entonces, con estos datos que nos da el problema, esto nos va a quedar x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado, esto es igual a 2 al cuadrado. Simplificándolo, esto nos va a quedar y al x al cuadrado más y al cuadrado, esto es igual a 4. Entonces, si vamos a el conjunto de puntos que satisfacen esto, vamos a llamar esto frontera, ¿sí?, tenemos el centro, que acá está en el 0, 0, que no es un punto, digamos, del círculo, pero yo lo dibujo para que se vea, digamos, cómo dibujarlo, ¿no?, para verlo básicamente. Entonces nosotros tenemos, el radio es, digamos, 2. Entonces, como está al cuadrado, acá yo voy a tomar escalas de 2 centímetros. Entonces tenemos 1, 2. Después tenemos lo mismo de este lado. Acá tenemos 1, 2. ¿Sí? Después lo mismo. Y así, ¿no? Esta parte puede volverse un poco lenta porque preferiríamos, digamos, tener hojas ya marcadas. Pero bueno, no es el caso. Así que vamos a arreglarnos con lo que tenemos. Entonces, en este caso vamos a dibujar a la frontera, vamos a elegir dibujarla en rojo, ¿sí? La frontera, como está centrada en 0, 0, va a pasar por los puntos antes mencionados, ¿sí? Entonces, si la dibujamos, vamos a dibujarla con línea punteada, ¿sí?, porque justamente por ser una frontera que, por ser el interior, ¿sí?, acá hay que hilar muy fino con las palabras con las que se describe el conjunto. Acá no tenemos espacio, digamos, para libres interpretaciones, porque lo que se pide es muy claro, ¿sí? Entonces, la frontera es este conjunto de puntos. Entonces, si es el interior, quiere decir que nosotros tenemos que tomar un punto que esté adentro del círculo. Entonces, adentro del círculo, por ejemplo, puede estar el 0, 0. Su radio o su distancia es menor que la distancia que marca la frontera. Entonces, en este caso, el conjunto, vamos a llamarle a este conjunto S, por ejemplo, ¿sí?, S va a ser x al cuadrado más y al cuadrado menor a 4, el menor estricto. Entonces, en este caso, es toda esta región, ¿sí?, que está contenida adentro del círculo, ¿sí? En el caso 11, nosotros tenemos que describir un cuadrado de lado 1 con ejes paralelos a los ejes coordenados y vértice inferior izquierdo centrado en 1, 1. Entonces, por ejemplo, vamos a ubicar el 1, 1, ¿sí?, en este caso. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer que tenemos acá el 1 y luego acá el 1. ¿Okay? Entonces, este es uno de los puntos de los vértices. Ahora, este vértice es el inferior izquierdo. Quiere decir que lo más probable es que el cuadrado esté desarrollado en este sentido, ¿sí? Ahora, lo que dice es que el cuadrado es de lado 1, ¿sí? Entonces,
nosotros en este caso deberíamos decir, bueno, si este es el vértice izquierdo, lo más probable es que se extienda para arriba, es decir, en dirección y positivo y en dirección X positivo, porque es vértice inferior izquierdo. Entonces vamos a movernos de acá, tenemos una unidad más de este lado, acá en el 2, y a la misma altura, ¿sí? Que vemos acá, tenemos el vértice inferior derecho, ¿sí? Luego tenemos una unidad para arriba, acá, entonces vamos a tener acá en 2, ¿sí? Todo esto, tenemos el vértice superior izquierdo y finalmente tenemos el otro que va a ser este punto. Entonces, vértice superior derecho. Entonces, en este caso, esto está definido por los puntos 1, 1, 2, 1, 1, 2 y 2, 2. Entonces, la idea es definir el cuadrado, ¿sí? O sea, no estamos refiriéndonos ni al interior ni al exterior, sino simple y llanamente al cuadrado. Entonces, hay varias maneras de hacer esto, ¿sí? Pero la idea sería tratar de pensarlos como si fueran segmentos de rectas, como para que se entienda una idea. Entonces, por ejemplo, supóngase que este sería el segmento 1, el 2, el 3 y el 4. Si tuviéramos que definir el interior del cuadrado, a ver, esto es un tema de interpretación, así que yo voy a hacerlo de forma como lo interpreto, de forma personal, pero aclaro, digamos, que si el enunciado del ejercicio puede ser expresado de otra manera, está abierto a la interpretación. Si fuera el interior, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. El ejercicio no pide el interior, pero supongamos que queremos definir el interior del cuadrado junto con la frontera. Esto sería muy simple. Sería, por ejemplo, x está comprendido entre 1 y 2, e y está comprendido entre 1 y 2. Entonces, por ejemplo, podríamos definirlo como x, ¿sí? Entre 1 y 2 y luego y entre 1 y 2. Esto sería interior más frontera, ¿no? Por las dudas. Si fuera interior solo, acá esta desigualdad sería estricta en ambos lados porque no estaríamos incluyendo toda la parte de la frontera en ese caso. ¿Ok? Bien, entonces, supongamos que solamente estamos hablando de los trozos de recta. Entonces, acá la cosa se puede volver un poco más complicada porque si es solamente la frontera, es decir, solo lo que pide el enunciado, ¿qué es lo que vamos a tener? Supongamos, tenemos el trozo 1, el trozo 2, el 3 y el 4. ¿Sí? Entonces, en la parte 1, en esta parte, vamos a tener que x va a valer 1, ¿sí? E y va a valer entre 1 y 2. Entonces tenemos x igual a 1, e y va a estar incluido entre 1 y 2. Entonces después en la parte 2 tenemos al revés. Vamos a tener que y va a valer 1, ¿sí? Y vamos a tener que x va a estar entre 1 y 2. En el trozo 3 vamos a tener que x va a valer 2, y también va a estar incluida entre 1 y 2, y acá lo mismo, en el trozo 4 y va a valer 2, y x va a estar incluida entre 1 y 2. Entonces es una forma de interpretarlo. Y después viene la parte C, donde fíjense, dice conjunto abierto y acotado, cuya frontera es la elipse centrada en 0, 0, ejes paralelos a los coordenados y semiejes de longitudes 2 y 4. Entonces, vamos a empezar por lo siguiente. Nosotros tenemos la elipse, ¿sí? Por definición se escribe como x menos x sub 0 al cuadrado sobre su semieje al cuadrado, a al cuadrado, más lo mismo para y menos y sub 0 al cuadrado sobre su semieje al cuadrado igual a 1. O sea, esto es lo que ustedes van a ver. Si van a cualquier fórmula canónica, digamos, de elipse, van a encontrar esto. Entonces, en definitiva, pensemos lo siguiente. Fíjense, nos dice que el centro, que es el x0 y 0, está centrado en 0, 0, con lo cual ya tenemos dos valores de esto. Después nos dice las longitudes, los semiejes en este caso respectivamente son 2 y 4, ¿sí? Fíjense que dice que los ejes son paralelos a los coordenados, ¿ok? Entonces ya tenemos bastantes respuestas, pero fíjense, la pregunta acá lo que dice es el conjunto abierto y acotado, es decir, tiene que ser un conjunto donde nosotros tengamos, o sea, tengamos una cota, pero que no, digamos, que esté abierto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando pregunta si existe respuesta única es porque podemos tener más de un caso particular. Siguiente, y esto puede ser un poco capcioso. La única condición es que el conjunto sea abierto y acotado. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, de esta región de la elipse, nosotros ya con esto podemos caracterizarla, ¿no? La elipse que sería la frontera teórica de ese conjunto, porque ya lo digo, esto hay que tomarlo con pinzas porque todavía no estamos metiéndonos de lleno en lo que pide el ejercicio, sino que es una orientación.
tenemos x menos 0 al cuadrado, nos queda x al cuadrado sobre a al cuadrado, que nos va a quedar 4, más y menos 0 al cuadrado, que nos va a quedar y al cuadrado, sobre 4 al cuadrado, que es 16, esto es igual a 1. Esto sería como la frontera de ese punto. Ahora, pide que el intervalo sea abierto y acotado. Entonces, la idea acá es que nosotros podemos tener podemos tener más de una respuesta. Por ejemplo, imaginemos que dibujamos la elipse, ¿no? Entonces, por lo que pregunta el problema, ¿sí? Si puede ser una única elipse, otra respuesta, por ejemplo, sería si tenemos la elipse acostada, digamos, porque a nosotros acá tomamos como radios respectivamente A y B, como que son 2 y 4, pero supongamos que tomamos otra elipse, ¿sí? Que en este caso sería también centrada en 0, 0, pero ahora invertido, es decir, por ejemplo, con A 4 y B igual a 2. Entonces la elipse resultante va a ser x al cuadrado sobre 16 más y al cuadrado sobre 4 igual a 1. Esto sería la frontera y todo lo que está dentro, que sería justamente lo que cumple la condición que pide el problema. Vamos a dibujarla en este caso.